quiero que pensemos en un número cualquiera. Piensen en un número cualquiera. A ese número le vamos a sumar el número 5. Al resultado lo vamos a multiplicar por 4. A ese resultado le vamos a restar 6. A ese resultado lo vamos a dividir entre 2. Y al final le vamos a restar el doble del número original, el número que han pensado. Estoy seguro que el resultado final es el número 7. En este video vamos a ver qué relación tiene este jueguito matemático tan simple y que de repente a muchos ya lo hemos hecho, se han discutido y funciona como para maravillar a las personas, ¿no? Pero tiene una gran relación en un concepto muy importante en matemática discreta, que es lo que vamos a ver al final de este video. Para ello y para llegar a este punto necesitamos ciertos objetivos a tratar de encontrar o alcanzar. El primero es comprender las técnicas de demostración, comprender el uso de definiciones y su importancia. Vamos a comprender algunas definiciones de teoría de números. Vamos a realizar nuestras primeras demostraciones con el método de demostración directa. Y por último, vamos a hacer demostraciones por reducción a lo absurdo. Entonces empecemos. Una definición es un enunciado que conjuntamente aceptamos como verdadero y es nuestro punto de partida. Usualmente estos enunciados son lógicos, son situaciones que se dan por describir algunas propiedades o algunas situaciones. Por ejemplo, la primera definición que vamos a ver en teoría de números es, por ejemplo, ¿qué es un número par, y qué significa un número impar? Veamos esta definición. Nos dice que un número n es par si y solo si n es igual a 2 veces un número entero. Ahora bien, un entero n es impar si y solo si es igual a 2 veces un número entero más 1. Simbólicamente, si n es un entero, entonces vamos a decir lo siguiente. Número 1. Si n es par, pues vamos a decir que existe aquí un entero k tal que n se puede expresar como 2 veces ese entero k. Y vamos a decir que n es impar si y solo si existe un entero k tal que n se puede expresar como 2 veces k más 1. Para que entendamos estas definiciones, veamos estos ejemplos rápidos. Por ejemplo, la gran pregunta que nos teníamos hace un momento, ¿no? Aquí en nuestro país, Honduras, cuando empezamos a salir según la terminación de par e impar, y entraron en ese gran dilema de que si el 0 era par o no era par. Bueno, aquí vamos a salir de esa gran duda. Por ejemplo, ¿es 0 par? Sí, la gran respuesta es que sí. ¿Por qué? Por definición. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos expresar el número 0, que es igual a 2 veces 0, ¿cierto? Es decir, si nosotros nos detenemos y analizamos brevemente, pues ese número k que encontramos, ese número k es propiamente el 0. ¿Sí? Este es n igual a 2 veces el k que andamos buscando. Ahora bien, esta expresión 4x más 6 es igual 4x más 6y será un número par, considerando xy enteros. La respuesta también es que sí. ¿Por qué? Porque 4x más 6y es exactamente lo mismo que decir 2 veces 2x más 3y. Es decir, tomando k igual al número 2x más 3y, podemos expresar a 4x más 6y como 2 veces k, ¿cierto? Por tanto, esa expresión sí es par. Veamos la número 3. La número 3 es 10a más 20b más 1. A y b son enteros nuevamente. La pregunta es si estos son par o impar.
Veamos, detengámonos a pensar un momento y analicemos. La respuesta es que es impar, ¿no? Pero veamos por qué. Vamos a ver acá. Nosotros tenemos 10A, tenemos más 20B más 1. Podemos notar claramente que esto es igual a 2 veces 5A más 10B más 1. Aquí claramente podemos observar que podemos tomando K igual a 5A más 10B, tenemos que entonces tenemos que el número original, que era 10A más 20B más 1, se puede expresar como 2 veces 5A más 10B, ¿no? Esto de acá, pero esto habíamos dicho que es ese número K, 2K más 1, ¿sí? Por tanto, vemos nuevamente que esa expresión, al igual que los dos ejemplos anteriores, cumple con la definición de un número impar. Y quizás esto pueda sonar un poco extraño, ¿verdad? ¿Por qué decimos, por ejemplo, aquí hay algunos atrevimientos que estamos haciendo? Y es, por ejemplo, que decimos que K es entero, ¿cierto? Y podríamos pensar de que no necesariamente es entero, y es válido pensarlo, pero vamos a asumir nosotros que la multiplicación de números enteros pues va a ser entera y la suma de números enteros es entera. Esos son conceptos importantes que se llama la cerradura, es una propiedad que tienen los números enteros. Los números enteros son cerrados bajo la multiplicación, la suma y bueno, la resta, ¿no? La división ya no. ¿Qué significa que sean cerrados? Bueno, que si yo tomo dos números enteros y los sumo, su resultado va a ser entero. Y si yo multiplico dos números enteros, pues su resultado va a ser un número entero. Perfecto. Ahora hay una tercera pregunta que quizás pudiéramos pensar que se desprende de la definición, ¿no? Vean que estas tres preguntas que teníamos acá las encontramos partiendo de la definición de lo que entendemos como un número par y un número impar, ¿ok? Ahora, esta de acá dice, ¿es todo entero par o impar? Bueno, eso es una pregunta que está abierta, la dejo por acá, cuya respuesta parece ser trivial, parece ser que sí, en efecto, pero cuya demostración no es tan trivial. Se necesitan algunos otros mecanismos para poderla desarrollar, ¿no? Más adelante lo vamos a hacer. Veamos otra definición más, y es aún importante también, ¿no? La definición de número primo. Nuevamente, que son las definiciones, son reglas que respetamos, ¿no? Así son estructuras que nos definen conceptos, y estos conceptos son tomados por válidos, por verdaderos, ¿no? Por ejemplo, la definición de un número primo. Decimos que un entero n primo es primo, si y solo si, primera condición, n es mayor a 1, y para todos enteros positivos r y s, si n es igual a rs, es decir, que si n se puede factorizar por r y s, entonces ya sea r o ya sea s es igual a n. Básicamente lo que nos está diciendo es que si nosotros tenemos un número entero y ese lo podemos expresar como producto de otros dos números enteros, bueno, esos otros dos números, forzosamente alguno de los dos debe ser el mismo número. Por ejemplo, si yo me doy el 5, pues nosotros sabemos que 5 es primo, pero lo importante que notar es que si existieran R y S, ¿verdad? Si existieran R y S, si 5 se pudiera expresar de esta forma, 5 por RS, pues nosotros vemos que forzosamente ya sea R es igual a 5 o bien S es igual a 5, ¿no? Cualquiera de los dos. Forzosamente. Ese sería un número primo, o sea que no se puede descomponer. Decimos, un entero n es compuesto si solo si n es mayor que 0 y n se expresa, es igual a r por s, para algunos enteros r y s, con r mayor a 1 y menor a n, y 1 y s, mayor a 1 y menor a n. O sea que básicamente, un número n es primo, un número es primo
si para cualquier entero positivo R y S, si n es igual a rs, resulta entonces que ya sea r es igual a 1 y s es igual a n, o lo contrario, es decir, r es igual a n y s es igual a 1. Si no llega a ocurrir eso, es decir, vamos a caer en el caso de que n sea compuesto. ¿Qué significa que n sea compuesto? Bueno, n es compuesto si y solo si existen enteros positivos r y s, tales que n es el producto de r y s, y r está entre 1 y n, y s también está entre 1 y n. Sencillo. Por ejemplo, el número, vamos a decir 20. 20, ¿por qué no es primo? Bueno, porque resulta que existe el 4 y el 5 enteros, tales que 20 es igual a 4 por 5, y claramente observamos que 4 es mayor a 1, pero menor al n que estamos definiendo, es decir, menor a 20, y además 1 es menor a 5 y menor al 20 que estamos tratando, ¿no? Pero por ejemplo, si consideramos el 7, por ejemplo, pues el 7 sí ya es un número primo. ¿Por qué? Porque para cualquier número donde 7 sea igual al producto de estos, forzosamente uno de los dos, R y S, uno de los dos debe ser 7 o bien 1. Cabe aclarar que este es un problema abierto. No hay una demostración directa o un algoritmo, mejor dicho, un algoritmo eficiente para poder decir con exactitud del 100% que un número es primo sí o no. O sea, dado un número, ¿verdad? Dado un número cualquiera, identificar si ese número es primo o no es primo. ¿Por qué? Por la propia definición que tenemos, es muy exhaustivo. Imagínense un número muy grande, tendríamos que probar con bastantes posibilidades para saber si es o no primo, ¿no? Porque los números pueden llegar a ser muy grandes y no tenemos un resultado que nos digan, bueno, si el número está compuesto de esta forma o cumple esta otra propiedad, pues entonces es primo. No tenemos ningún resultado de eso, ¿verdad? Bueno, entonces la pregunta aquí es, ¿uno es primo, sí o no? Pues bueno, básicamente por la definición que nosotros hemos dicho, no es primo. ¿Por qué? Porque el n que debemos considerar debe ser mayor a 1, y en este caso el n es igual a 1, ¿no? Entonces este no es primo según nuestra definición. Algunos autores toman el 1 como primo, ¿no? Bueno, la otra pregunta que hago por aquí es si existe algún primo que sea par, ¿verdad? Bueno, pues claro que sí, si existe un primo que es par, es decir, un número que es primo, y que a la vez cumple la definición anterior. ¿Cuál es ese? Pues el 2, ¿no? ¿Por qué? Porque el 2, nosotros sabemos que la única manera de factorizarlo es 1 por 2. Entonces estamos observando que podríamos considerar a este como R y este como S, es decir, cumple la definición de primo, pero sobre todo cumple con la definición de par. ¿Por qué? Porque estamos viendo, bueno, si lo queremos ver de esta manera, 2 por 1, que es lo mismo, ¿verdad? Estamos viendo que el K que nosotros hemos encontrado para la definición de número par es el 1, ¿verdad? Entonces, también funciona. Muy bien, entonces sí tenemos un número par. La pregunta será, ¿cuáles son los primeros 7 números primos que tenemos? Los primeros 7 números primos, ¿cuáles serán? Muy bien. Una vez que entendemos que las definiciones son importantes, porque es nuestro punto de partida y en base a ello nosotros podemos demostrar o, bueno, dar respuestas a algunas preguntas, entonces ya empezamos al terreno de las demostraciones o de las pruebas de enunciados. Para ello, es importante conocer cómo podemos demostrar operadores existenciales, o mejor dicho, operadores universales, ¿no? Cuando nosotros tenemos pruebas de enunciados existenciales, una forma de probarlo es encontrar un X en el dominio que haga que toda la proposición Q de X, toda la conclusión, perdón, sea verdadero, tal y como lo habíamos visto en el video anterior. Otra forma es dar un conjunto de instrucciones para encontrar ese tal X. Esto más adelante, este es un conjunto de instrucciones, o sea, un conjunto de pasos, esto es más adelante lo podemos decir que es
eh, un procedimiento algorítmico, ¿sí? Más adelante. Ambos métodos son métodos que se llaman demostraciones constructivas de existencia. Y son difíciles, no son tan fáciles, ¿ok? Pero son interesantes los que se tienen. Por ejemplo, vamos a dar el siguiente ejemplo. Tenemos la proposición existen políticos en USA, por ejemplo. No lo voy a poner corruptos, ¿sí? Olvidemos esta palabra. Vamos a decir, existen políticos en USA. ¿Cómo validamos esa proposición? Bueno, pues con el primer caso, ¿no? Una forma es probar que hay una X tal que la proposición es verdadera. Pues sí, hay una X que la proposición es verdadera. Ese X puede ser Trump en este caso, ¿no? No hay para dónde. Entonces existe Trump tal que es un político en USA. Listo. Perfecto. Ahora bien, veamos el siguiente. Existe un número que está entre un cuadrado perfecto y un cubo perfecto. Este está enunciado de acá. Este enunciado, aunque parezca muy simple, es muy complicado realmente y necesita matemáticas bastante serias. Entonces, yo lo voy a dar así, lo voy a escribir precisamente, pero voy a explicar más o menos por qué es constructivo, ¿no? Y la respuesta es que sí, porque existe el número, el x, que es igual a 26, tal que 5 al cuadrado es menor que 26 y este es menor que 3 al cubo. Es decir, el 26 está entre un cuadrado perfecto y un cubo perfecto. Ese número. Pero esto yo se lo doy porque yo ya lo sé, ¿cierto? Pero para encontrar este número, este valor es algo constructivo. Se dan una serie de argumentaciones y se construye ese número, ¿verdad? A partir de la demostración que se puede llegar a hacer. Solo que para esto se necesitan matemáticas un poco más serias, que en estructuras algebraicas pues ustedes podrían tratar de resolverlo. Veamos la siguiente, que esta ya puede estar un poco mejor. Supongamos que R y S son números enteros. Demuestra lo siguiente, que dado un n, que existe un entero k, perdón, tal que, me están diciendo que existe un entero k tal que 12R más 20S es igual a 2K. Pues este es constructivo y es muy simple porque pues nosotros podríamos partir del hecho que sabemos que 12R más 10S es igual a 2 veces 6R más 5S. Y aquí podríamos decir, bueno, tomando nuevamente K igual a 6R más 5S, ¿verdad? Hemos construido, y aquí hemos construido este K. ¿Cómo lo hemos construido? A través de este procedimiento de factorización que fue muy simple y lo hemos encontrado. Pues sí, sí existe ese K que es ese 6R más 5S. ¿Sí? Entonces, tomando K igual a eso, tendríamos que 12R más 10S es igual a 2 veces K. Por tanto, sí, es una proposición verdadera. Dos formas para demostrar enunciados existenciales, ¿no? Encontrar el valor, encontrar ese X, encontrar el ejemplo que haga que la proposición sea verdadero. Y la otra es construirlo. Tenemos la parte que son las refutaciones. Entonces, para refutar un enunciado de la forma para todo X que pertenece a D, si P de X, entonces Q de X, determine un valor de X en D para que la hipótesis P de X es verdadera y la conclusión de Q de X es falsa. Dicha X se llama contraejemplo. ¿Sí? Contraejemplo. Y es interesante refutar ejemplos con enunciados, enunciados universales. Por ejemplo, este de aquí. Para todo número ABC real, si, bueno, aquí faltó si ABC son enteros, entonces C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? Y pues bueno, para refutar esto, vamos con el contraejemplo. ¿Cuál sería el contraejemplo? Bueno, pues
sencillo, podríamos encontrar tomando por ejemplo a igual a 1, b igual a 2 y c igual a 3. Estos son enteros, o sea, p de x es verdad, pero, ¿qué pasa con q de x? C al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, es diferente a al cuadrado, que es 1 al cuadrado, más b al cuadrado, que es 2 al cuadrado, ¿verdad? Y entonces esta proposición es falsa porque hemos dado el contraejemplo aquí, ¿verdad? Sin embargo, los enunciados universales que constan del operador para todo, pues se puede llegar a demostrar con el método de agotamiento. Esto tiene su ventaja y su desventaja. ¿Cuál es el método de agotamiento? Bueno, veamos a través de un ejemplo sencillo. Supongamos esta de acá, ¿sí? Para todo n entero, si n es par y n está atrapado en este intervalo, es decir, n es mayor o igual a 4 y menor o igual a 26, entonces n se puede escribir como suma de dos números primos. Entonces n se puede escribir como la suma de dos números primos. Entonces, aquí bien simple, porque vamos a ver quién es el dominio de esta proposición, es decir, quién es D. ¿Sí? Pues van a ser los números pares que estén entre 4 y 26, es decir, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26, ¿cierto? Entonces tendríamos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 elementos a los cuales podríamos nosotros ir uno a uno y ver si se puede descomponer como el producto de dos primos. Por ejemplo, el 4 se puede descomponer como la suma de 2 más 2, ¿no? 2 es primo, ya sabemos. Por ejemplo, el 6, muy simple, 3 más 3. Por ejemplo, el 8, también muy simple, 3 más 5, y podríamos ir uno a uno, como lo tenemos acá, ¿verdad? Y verificándolo. Entonces este es el método de agotamiento. ¿Por qué? Porque vamos con todos los elementos del dominio uno a uno, verificando la propiedad que queremos encontrar. Si encontráramos o si determináramos en algún momento, por ejemplo, que en uno de ellos falla, pues entonces la proposición es falsa. Pero si continuamos y continuamos y continuamos, y esto es cierto, como es este el caso, pues entonces la proposición es verdadera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este método de agotamiento? Esto es una alternativa, ¿verdad? Solamente cuando nuestro conjunto, nuestro dominio es pequeño, ¿sí? O cuando nuestro computador puede resolver todos los posibles casos con tiempo razonable. O sea, fuerza bruta, lo que le llamamos. Pero cuando los conjuntos son muy grandes o cuando el dominio es muy grande, entonces ya este método de agotamiento se pierde, ¿no? Pierde el propósito. Imagínense ahora que en lugar de verificar solo los números que están entre 4 a 26, la pregunta fuera si es para todos los enteros, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, la pregunta sería, ¿todos los enteros se podrán descomponer como la suma de dos números primos? Pues no lo sé. Inclusive yo no lo sé, ¿verdad? Pero si es claro que si utilizamos el método de agotamiento y vamos uno por uno, nunca vamos a terminar por el simple hecho que los números naturales, o los números enteros, perdón, son infinitos, ¿no? Nunca vamos a parar. Y aquí llegamos a la primera respuesta, o perdón, a la primera pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo fue que surge que la respuesta o el número, o la respuesta al número que ustedes pensaron fue el número 7? ¿Y cómo esto está relacionado con este tema? Pues vamos a ver primero qué fue lo que hicimos. Yo les dije, elijan un número cualquiera, ¿no? Es decir, que si nosotros venimos, pues podríamos pensar en ese número X, un número cualquiera, ¿sí? Les dije luego, a ese número, súmenle 5, es decir, a X le sumaron 5, ¿cierto? Posteriormente les dije, al resultado lo multiplican por 4, es decir, a esto lo multiplicaron por 4. Esto es equivalente a decir 4x más 20.
Luego les dije que a ese resultado le restarán 6, ¿cierto? Es decir, a 4x más 20 le restamos 6 y esto es igual a 4x más 14, ¿cierto? Más 14. Posteriormente les dije que ese resultado, es decir, el resultado de 4x más 14, lo dividieran entre 2. Pues esto es 2x más 7. Y por último les dije que le restaran 2 veces al resultado, ¿verdad? 2 veces el número que habían pensado. Es decir, al resultado que tengo 2x más 7, ustedes le restaron 2 veces el número que pensaron. Sea negativo 2 veces x. Pues esto es igual a 7, que era el número que yo les había indicado, el número que yo les había dado. Y esto va a ser cierto, vean lo interesante, esto va a ser cierto sin importar el número que ustedes hayan pensado. Sin importar, por ejemplo, Pedrito pudo haber dicho 2 y al resultar y al hacer todos estos pasos, siempre le iba a dar que era 7. Alguien pudo haber dicho 20, alguien pudo haber dicho 5, alguien pudo haber puesto pi, alguien pudo haber puesto 30, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre iba a dar este resultado, ¿verdad? Entonces, esta propiedad, este jueguito que hemos hecho quizás muchas veces, es el, vamos a decirlo, y para que tal vez nunca se nos olvide, es el corazón para la idea de las demostraciones, ¿sí? Es por donde nosotros empezamos a demostrar, que es la generalización a partir de lo particular. La generalización a partir de lo particular. Básicamente, nosotros hemos generalizado este resultado, ¿sí? Partiendo de un número cualquiera. Esto es un número fijo, ¿sí? Es un número fijo, ya está fijo, pero es arbitrario. Es decir, que puede ser cualquier valor, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos y vamos a ver a qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Cuando nosotros intentamos hacer una demostración, es muy importante ser muy claro y muy explícito, y a veces podemos extendernos en una demostración, pero lo importante es que las ideas vayan quedando muy claras. Es decir, piensen en una demostración como una manera de comunicar un argumento convincente de la veracidad de un enunciado, en este caso de un enunciado matemático o computacional. A tal grado que si ustedes les dan su demostración a un compañero o un amigo, pues él pueda, en la medida de lo posible, comprender todo lo que ustedes quisieron plasmar y no dejar nada a la subjetividad. Es decir, que de repente en nuestra demostración dice algo o tal vez no lo dice porque nosotros pensamos que es obvio o pensamos que no era necesario, ¿no? Es decir, estamos queriendo que la persona que va a ir a leer nuestra demostración entienda nuestro pensamiento o sepa leer nuestra mente, y no es así, ¿no? Entonces tenemos que ser muy explícitos. Por ejemplo, miren este teorema. Demuestra que la suma de dos números impares, es par, ¿sí? Y a partir de aquí es muy importante, porque ya no me sirve a mí este método de agotamiento. ¿Por qué ya no me sirve el método de agotamiento? Bueno, porque ¿cuántos números impares tenemos? Son infinitos, ¿no? Entonces yo no puedo ir agarrando, por ejemplo, si yo tomo el 3 y el 5, que son impares, yo sé que 3 más 5 es 8. Ah, 8 es par. Funcionó. Y luego tengo que intentar con 5 y 7. 5 más 7 es 12, funcionó. Y así me voy, ¿no? Entonces nunca voy a terminar si empiezo a hacer el método de agotamiento. Entonces vamos a utilizar la idea de generalización a partir de lo particular, ¿no? Veamos cómo sería. Primero debemos colocar aquí prueba, para denotar que a partir de aquí vamos a empezar a construir nuestro argumento de la veracidad para demostrar la veracidad de ese enunciado. Demuestra que la suma de dos números impares es par. Algo muy importante hacer
es en un papel aparte, en una hoja aparte, ¿sí? En una hoja aparte, en un papel aparte, colocar las ideas, ¿sí? Nos dice aquí, demuestre que la suma de dos números impares es par. Es decir, yo necesito primero dos números. ¿Cómo son esos números? Impares. ¿Ok? De mi hipótesis. Luego, al sumar esos dos números, la suma es par. Perfecto. Entonces aquí yo debo comprender dos cosas. Yo tengo que entender ahora la definición de número impar, que ya la sabemos, y la definición de número par, que también ya la sabemos. Entonces podríamos empezar a argumentar de la siguiente manera. Sean x y y dos enteros impares. Es decir, x es igual a 2k1, le voy a llamar, más 1, ¿verdad? Como x es impar, por definición nosotros sabemos que x es igual a 2 por k1 más 1. Y y es igual a 2 por k2 más 1. Nótese algo muy importante, el subíndice. Este subíndice me denota que no necesariamente K1, perdón, es igual a K2. ¿Sí? De hecho, son distintos. Número 1 y número 2, yo debo indicar de dónde viene K1 y K2. K1 y K2 vienen de los números enteros. ¿Sí? Entonces, decimos, sean x, y, dos enteros impares. Es decir, puedo expresar a x igual a 2k1 más 1 y puedo expresar a y como 2k2 más 1, donde k1 y k2 pertenecen a los enteros. Entonces, x más y es exactamente lo mismo que yo diga 2k1 más 1 más 2k2 más 1. Esto es agrupando 2k1 más k2 más 2, ¿cierto? Agrupando y factorizando, ¿no? Agrupé este, lo factoricé, inclusive, y sumé estos dos, ¿no? Inclusive esto es igual a 2 por k1 más k2 más 1. Y de aquí podemos ver que tomando k3 igual a la suma de k1 más k2 más 1, esto es entero, ¿no? ¿Sí? Tenemos que x más y es igual a 2 por esto de acá, pero esto de acá hemos dicho que es k3 y k3 pues es entero. Por tanto hemos llegado a que x más y es igual a 2k, 2 por k3, es decir, x más y es par. Y hemos demostrado que para cualesquiera dos números impares, la suma es par. ¿Sí? Importantísimo notar que nosotros tomamos dos números arbitrarios, pero esos números arbitrarios eran impares. ¿Sí? Y a partir de ahí construimos una serie de argumentos para demostrar que la suma era par. Es decir, fuimos de lo particular a lo general. ¿Vale? ¿Qué hubiera estado mal
¿Qué es lo que hubiera estado mal si nosotros hubiéramos hecho algunas cosas? Por ejemplo, si nosotros hubiéramos pensado en tomar sean, por ejemplo, x igual a 3 y y igual a 5, y decir entonces x más y es igual a 3 más 5 igual a 8, es par, y concluir entonces el enunciado es cierto. Si nosotros hubiéramos hecho esto está mal, ¿sí? Esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque nosotros estamos en un caso particular, ¿sí? De dos numeritos que son impares y hemos comprobado. Entonces, esto no es demostrar. Eso es dar un ejemplo nada más. Pero un ejemplo no demuestra nada, ¿sí? Un ejemplo no demuestra nada. Lo que nosotros hemos hecho es, sí, también la misma idea, ¿no? De esto particular que habíamos hecho acá, la misma idea, lo que hicimos fue darnos, sí, dos números que son enteros impares, pero de manera general, ¿sí? De manera general, utilizando la definición, ¿sí? Y en base a esa definición, nosotros construimos todo el argumento para demostrar que al final x más y sí era par, ¿ok? Por lo tanto, el enunciado es verdadero. Ya podemos concluir acá, por lo tanto, la suma de dos números impares es par. Queda demostrado, ¿no? Aquí lo escribiríamos, ¿no? Podríamos escribirlo ahí. En algunos libros aparece un cuadrito pintado al final de cada demostración, ¿sí? O aparecen las letras Q.ED, ¿sí? Que básicamente esto es en latín que significa quod erat demonstratum, que básicamente es lo que se quería demostrar, ¿no? Básicamente, lo que se quería demostrar. Perfecto. Continuamos con el siguiente ejemplo. Vamos acá. Nos dicen, hay un entero positivo, n, tal que n al cuadrado más 9 por n más 14 es primo. Esto puede resultar un poco complicado, ¿verdad? Porque nos dice que hay un entero, o sea, existe ese entero. Existe ese entero tal que n al cuadrado más n por n más 14 es primo. Bueno, ¿cómo podríamos hacer para que validar que esto es verdadero o falso? Como aquí dice que hay, como aquí dice que existe, una buena manera, y si recordamos el video anterior, es tratar de demostrar el negado. El negado de esto sería que para todo n positivo, entero, ¿no? Entero, n al cuadrado más 9n más 14 no es primo. Demostrar la veracidad de esto de acá. Si nosotros demostramos la veracidad de ese, si es verdadero, pues entonces quiere decir que el original era falso, y si este es falso, quiere decir que el original era entonces verdadero, ¿no? Entonces dice, para todo n mayor a 0, que pertenece para todo entero mayor a 0, n al cuadrado más n más 14 no es primo. Bueno, y acá se puede observar algo, ¿no? Notemos. Vamos a ver. Vamos a colocar aquí prueba. Y decimos aquí, notemos que n al cuadrado más 9n más 14 es igual a básicamente n más 7 por n más 2, ¿cierto? Correcto. Y como n es mayor a 0, para todo número natural, ¿cierto? Para todo número natural, para todo n entero positivo, pues resulta que este número siempre se va a poder descomponer de esta forma. Por tanto, esta propiedad de aquí es falso, ¿sí? Es decir, que este enunciado por aquí es
Perdón, es falso, dije, disculpen, es verdadero. Es verdadero, ¿verdad? Es verdadero. ¿Por qué? Porque como lo hemos descompuesto, quiere decir que esto no es un número primo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo hemos factorizado en esta parte de acá. Entonces, volviendo nuevamente, queríamos demostrar que n al cuadrado más 9n más 14 no es primo, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a hacerlo. Voy a borrar mejor, disculpen. Y lo vamos a hacer un poquito más general, ¿no? Vamos a hacerlo así, tal cual, ¿no? Sea n mayor a 0 entero. Notemos que dos cosas pasan. N al cuadrado más 9n más 14 es igual a n más 7 por n más 2. Y aquí vale la aclaración que n más 7 particularmente es entero, ¿cierto? Y n más 2 es entero. ¿Por qué es entero? Porque como n es entero y 7 es entero, pues la suma nosotros ya habíamos dicho que también era entera. N es entero y 2 es entero, pues entonces la suma también era entera. Vean qué cosas que nosotros ya sabemos, las estamos escribiendo de manera explícita, ¿verdad? Para no dejar dudas o ambigüedades, ¿no? Porque alguien puede preguntarse, bueno, ¿y esto cómo yo sé que es verdadero? ¿No? O por ejemplo, ¿cómo sé yo entonces que esto es un número entero? Mejor dicho, ¿cómo sé esto? Entonces, al remarcarlo ya estamos diciendo que sí es entero, ¿verdad? Podríamos decir n más 7 pertenece a los enteros y n más 2 pertenece a los enteros por la cerradura bajo la suma. ¿Sí? Si queremos ser más explícito aún, ¿verdad? Pero lo que sí está claro es que lo anterior muestra que n cuadrado más 9n más 14 es compuesto, ¿verdad? La definición de número compuesto, si nos vamos arriba, recordemos que la definición de números compuestos aquí es compuesto cuando el n lo podemos descomponer por r y s, ¿no? Entonces, n al cuadrado más 9n más 14 es compuesto y por lo tanto, y aquí podemos concluir, por lo tanto, n al cuadrado más 9n más 14 no es primo. Por tanto, este enunciado es verdadero. Como este es verdadero, entonces noten que el original es falso. ¿Ok? Entonces hemos demostrado que no existe ese dicho entero tal que n al cuadrado más 9n más 14 es primo. Veamos un ejemplo más. Para todos los reales, ¿sí? Es decir, vamos a ver, para todo x real, si x es mayor a 1, entonces x al cuadrado es mayor a x. Interesante. Entonces, vamos nuevamente de lo particular a lo general. Vamos a decir aquí prueba. Y veamos. Vamos a decir sea x real tal que x mayor a 1. Si ustedes observan, básicamente todas las demostraciones siempre partimos sobre reescribiendo esta parte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque técnicamente esa parte es nuestra hipótesis. Vean acá. Esto de acá, yo empecé escribiendo esto, sea n mayor a 0 perteneciente a los enteros. ¿Sí? Notemos que tal. Bueno, entonces esta es parte de mi hipótesis. Sea x perteneciente a los reales tal que ese x que yo medí, ¿sí? Cuando decimos sea x que pertenece a los reales, me estoy dando un número cualquiera. Pero ese número cualquiera, miren, está cumpliendo esta hipótesis. Tal que x es mayor a 1. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque yo sé que esto es parte de mi hipótesis. Esto yo lo puedo agarrar, ¿cierto? Ahora lo que yo tengo que construir es de alguna forma que esto, ver si esto es cierto o no, ¿ok? Entonces, a partir de acá, continuamos y podemos ver lo siguiente. Decimos, bueno,
sea x perteneciente a los reales tal que x es mayor a 1. Notemos que dos puntos. X mayor a 1, podríamos hacer lo siguiente. Decir x por x mayor a x por 1. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y lo aclaro, multiplicando x a ambos lados. Perdón, en ambos lados. En ambos lados. Multiplicando x en ambos lados. Notemos que esto tiene sentido porque este x, según nuestra hipótesis, es mayor o igual a 1. O sea, nunca va a ser negativo. O sea, tiene sentido no intercambiar esto de acá, ¿verdad? No intercambiar la desigualdad, porque si la cambiáramos es porque estamos multiplicando por un número negativo. Así diríamos x al cuadrado mayor a x. Y listo. Entonces, parece que es cierto, ¿no? Por lo tanto, la proposición es verdadera. Es decir, que para todo número mayor a 1, si se cumple que ese número al cuadrado es mayor que el número original, ¿no? Es decir, para todo x mayor a 1, entonces x al cuadrado es mayor a x. Y de esa manera pasamos ahora al siguiente ejercicio, que es la diferencia de cualquiera de dos enteros pares es par. Este ejercicio de acá. Si ustedes observan, este ejercicio es muy similar a uno que hicimos aquí arriba. Bueno, este ejercicio, esta proposición, que es este de acá. Así que eso lo voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan realizar. Y si tienen dudas o preguntas, pues me lo dejan saber, ¿no? Pueden escribir en los comentarios, me contactan directamente. Bueno, pasemos por una definición más. Básicamente esta es la definición de los números racionales. Y todo este texto de acá nos dice que, bueno, si R es racional, si solo si existen dos enteros A y B, tales que R se puede escribir de la forma A entre B, siendo B diferente de 0. ¿Ok? Todo lo que hemos hecho arriba, estas demostraciones que hemos hecho, son resultados que ahora podemos aplicar. Por ejemplo, para el anterior, si nosotros tenemos un número que es mayor a 1, pues automáticamente vamos a saber ahora que el cuadrado de ese número es mayor a x, por ejemplo. O bien que la resta de dos números impares cualesquiera siempre va a ser par cuando demostremos este de aquí, ¿no? Entonces, así tenemos teoremas, proposiciones o resultados. Para ello vamos a asumir nosotros, por simplicidad, que todos estos resultados son ciertos. Cada uno de ellos lo podemos demostrar, ustedes pueden demostrarlo, ¿ok? Pero ya lo vamos a asumir que estas 7 proposiciones son ciertas. Por ejemplo, la primera es que la suma, producto y resta de cualesquiera dos enteros pares son par. En la séptima, por ejemplo, a diferencia de cualquier número entero par menos cualquier entero impar es impar. Y así tenemos todas las demás, ¿no? Además tenemos una propiedad del producto cero. Esta es una propiedad pertinente a los números reales que nos dice que si ninguno de los dos números es cero, entonces su producto tampoco es cero. ¿Sí? Entonces eso es muy importante comprender esa propiedad y es muy simple, ¿no? Si R es diferente de 0 y Q es diferente de 0, entonces R por Q es diferente de 0 y ustedes esto ya lo sabían, ¿no? Entonces una propiedad del producto cero que la vamos a necesitar. Perfecto, veamos el siguiente teorema. Nos dice el teorema que cada entero es un número racional, es decir que nos está diciendo que los números enteros están contenidos en los números racionales. Veamos por qué. Hagamos o intentemos hacer la demostración de esto, prueba. Pues para que nos hagamos una idea,
Vamos a hacer aquí una sección aparte. Y vamos a ver qué pasa. Si yo tengo el 5 que es entero, para construir las ideas, pues yo puedo observar que este 5 entre 1 es racional. Definitivamente es racional. Es decir, 5 entre 1 es racional. Es decir que lo único que hicimos fue dividir entre 1. Y ya lo tenemos, ¿no? Es decir que 5 lo podemos ver como 5 entre 1. ¿Quién sería nuestro A? Este. ¿Y quién sería nuestro B? Este de acá. Entonces, para demostrar este teorema, podemos valernos de esta idea de acá. Así que vamos a decir, vamos a tomar un valor fijo pero arbitrario, es decir, un valor cualquiera, sea x perteneciente a los enteros. ¿Sí? Entonces, notemos, perdón, este entonces está mal ahí, ¿no? Este entonces no va acá. Diríamos, notemos que existen a igual a x y b igual a 1 enteros tales que x es igual a entre b, que es racional. Luego, x es racional. Por tanto, todo entero es racional. Muy simple, ¿no? La deducción. Y la deducción importante se basa en que respetamos la definición de números enteros. ¿Cómo la respetamos? Bueno, pues hemos encontrado b igual a 1 y a igual a x, ¿cierto? Y es lo que nos pide la definición. Acá está la definición. Y hemos expresado el número x que nos dimos como racional, lo hemos expresado de la forma a entre b, ¿cierto? Donde a es racional, perdón, donde a es entero, b es entero, con la única excepción que b debe ser diferente, perdón, sí, a es entero, b es entero, con la única excepción de que b debe ser diferente de 0. Muy bien. Continuando por ahí, podemos encontrarnos con este teorema. Este teorema es muy básico, muy simple, que nos dice que la suma de dos números racionales es racional. Esto lo sabemos, ¿no? Pero habría que preguntarnos por qué. Así que nuevamente, ¿cuál es la idea aquí? Me doy dos racionales, lo sumo y verifico que esa suma sea racional. Así que para ello voy a escribir aquí prueba. Y nuevamente vamos a ir de lo general a lo particular. Vamos a tomar sean, por ejemplo, x, y racionales. ¿Sí? Entonces, por demostrar, voy a poner aquí una nota, ¿sí? Por demostrar que la suma de x más y pertenece a los racionales. Vamos a ver, sean x, y pertenecientes a los racionales. Entonces, por definición, x es igual a 1 entre b1 y y es igual a a2 sobre b2 con a1 y a2 enteros, perdón, con a1, a2, b1 y b2 enteros, ¿vale? Y b1 diferente de 0 y b2 diferente de 0. Condición importante, ¿no? Para que esto tenga sentido, para que esta construcción que estamos haciendo aquí tenga sentido. De lo anterior, podemos ver que x más y es lo mismo que decir a1 entre b1 más a2 entre b2, y esto no es nada más que a1 b1, perdón, b2 más a2 b1 sobre b1 por b2. Entonces aquí puede ocurrir un error típico. El error es que podríamos llegar a pensar que, bueno, esto es un número racional, ¿sí? Pero aquí es donde debemos
preguntarnos, detenernos y preguntarnos si es tan simple, ¿por qué lo estamos demostrando, no? Aquí es donde tenemos que entrar a los detalles. Por ejemplo, ¿qué nos garantiza a nosotros que el numerador sea un número entero? O peor aún, que el denominador no sea cero. Porque si eso llegara a ocurrir, significa entonces que no es un número racional la suma. Entonces, ¿cómo justificamos que el denominador no es cero y que ambos son enteros? Muy simple, ¿no? Vamos a ver. Porque nosotros ya sabemos que, y lo voy a hacer en rojo, como A1, A2, B1 y B2 son enteros, ¿sí? Por cerradura, lo que habíamos mencionado arriba, por cerradura, recuerden, cerradura es que si yo tengo dos números enteros y los multiplico, su resultado es entero. Y si los sumo, también es entero, ¿sí? Entonces, los números enteros son cerrados bajo la suma, la multiplicación y la resta. Así entonces diríamos que A1 por B2 es entero, ¿cierto? Y A2 por B1 también es entero, ¿cierto? Lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Luego la suma A1, B2 más A2, B1. Voy a borrar acá para que se vea un poco mejor. Uy. Voy a borrar un poquito aquí y aquí. Entonces, A1, B1, esto pertenece a los números enteros. Por otro lado, bueno, voy a continuar aquí. Como B1 es diferente de 0 y B2 es diferente de 0, se tiene por la propiedad del producto cero, se tiene que B1 por B2 es diferente de 0 y sobre todo esto es entero. Luego, X más Y sí es un número racional y era lo que queríamos demostrar. Eso sería todo. Creo que me extendí un poco al momento de desarrollarlo, pero todas las ideas están claras. Aunque pensemos que esto es como que obvio, ¿verdad? Nuevamente recordemos que una demostración debe ser clara y nosotros debemos expresar con la mayor claridad posible todas esas observaciones, todas esas ideas, ¿no? Desde luego, miren, como esto es entero por cerradura, se tiene que el producto es entero por A y este otro producto también es entero. Luego la suma también es entera. Por otro lado, vemos que este es diferente de cero, por la propiedad del producto cero, se tiene que el producto también es diferente de cero y es entero. Luego la suma es esto. Entonces es muy importante aclarar esos pequeñitos detalles. En este momento lo voy a borrar para ver cómo podemos desarrollar el siguiente. Veamos este de acá. Para todos los números reales A y B, si A es menor que B, entonces A es menor que A más B entre 2, menor que B. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a hacer prueba. Vamos a indicar aquí prueba. Bueno, nuevamente, sean A, partimos de lo general, sean A, B, reales en este caso, con A menor a B, ¿cierto? En ese sentido, lo que estamos diciendo no es nada más ni nada de menos que la hipótesis, ¿no? Tengo dos números reales y se cumple que A es menor que B, ¿ok? Hipótesis. Ahora tengo que construir la conclusión, tengo que construir este entonces. ¿Cómo lo hago? Pues acá la idea está un poco clara. Podríamos decir lo siguiente, sumando ambos lados, sumando A en ambos lados,
tenemos que A más A es menor que A más B, ¿cierto? Entonces quiere decir que 2A es menor que A más B. Pero como A es menor que B, quiere decir entonces que 2A es menor que A más B, pero esto de acá a su vez es menor que, vamos a ver, como A es menor que B, quiere decir que si yo sustituyo la A por la B y copio este, pues A más B es menor que B más B. En pocas palabras, quiere decir entonces que 2A es menor que A más B y menor que 2 veces B. Luego, dividiendo todo por 2, tendríamos que A es menor que A más B entre 2 menor que B. Y era lo que queríamos demostrar, ¿cierto? Pues era algo que ya sabíamos desde luego, porque lo que nos está diciendo es que bueno, este básicamente es el punto medio, ¿no? Entre A y B, entonces el punto medio es mayor que A y menor que B. Y en efecto, ¿no? Por ejemplo, si A es 2 y B es 6, por ejemplo, entonces sabemos que A es menor que 6, perdón, 2 es menor que 6, entonces el punto medio sería 6 más 2, 8, entre 2, 4, ¿no? Es decir, 2 es menor que 4, pero este es menor que 6, ¿verdad? Entonces eso era algo que ya sabíamos, pero que hemos demostrado, que el punto medio entre dos puntos, eh, pues está atrapado, no está ahí, valga la redundancia, porque es punto medio, o sea, está, parece obvio, es mayor que el menor, pero menor que el mayor. Perfecto, bueno, borro acá y continuemos, ¿no? Para mantener un poquito limpio. Continuemos acá. Un par de definiciones más que son fundamentales y es básicamente cuando hablamos cuando un número divide a otro. Por ejemplo, si n y d son dos números enteros y d diferente de 0, entonces n es divisible entre d si y solo si n es igual a d veces algún entero. ¿Cómo así? Si nosotros decimos, bueno, d divide a n, básicamente lo que estamos diciendo es que vamos a darle números, ¿no? Por ejemplo, 2 divide a 10, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que 2 divide a 10 significa básicamente que 10 entre 2 es igual a 5. Es decir, que existe este número, ¿sí? Existe 5, existe Q, ¿sí? Tal que 10 lo podemos expresar como 5 por 2. Entonces, por eso es que dice que n es divisible entre d si y solo si n es igual a d veces algún entero. En este caso el entero que hemos encontrado es 5, ¿no? En lugar de n divisible por d, podemos decir que n es un múltiplo de d. O, dicho de otra forma, d es un factor de n, o d es un divisor de n, o d es divisible, divide, perdón, a n. En cualquier caso, estamos hablando de exactamente lo mismo. Sin embargo, hay una notación que simplifica esta lectura de acá. Por ejemplo, si yo quiero decir que d divide a n, yo puedo decir d pleca vertical n. Esto significa que d divide a n. Esto, basado a este ejemplo que acabo de dar, pues esto es si y solo si existe k entero, ¿cierto? Tal que n es igual a d veces k. ¿Sí? En nuestro caso, el k, perdón, yo le puse q acá, el k era 5. ¿Sí? Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, si yo digo 3 divide a un número obvio, 30, por ejemplo. Claro, claro que sí, porque existe k igual a 10, tal que 30 es igual a 3 por 10. ¿Cierto? Y listo.
Lo importante aquí es que el número que exista debe ser entero. Por ejemplo, si yo digo 2 divide a 5, por ejemplo, si me hago esta pregunta, pues esto es falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay ningún entero k tal que 5 sea igual a k veces 2, ¿verdad? No, no existe este entero k, no existe. Así que esto sería falso. Eso sería divisibilidad. Un concepto muy simple pero altamente importante. Veamos a ver entonces cómo resultamos o cómo demostramos un resultado que parece ser obvio. Por ejemplo, el siguiente teorema. Todos los números enteros a y b, si a y b son positivos y a divide a b, entonces a es menor o igual. Bueno, esto está mal, esto no es a menor que b, esto es a menor o igual a b. Bueno, vamos a hacer un papelito aquí aparte, vamos a hacer un borrador aparte para las ideas, ¿no? Aquí nos está diciendo básicamente que si A y B son positivos, es decir, idea 1, A, B positivo. Y A divide a B. A divide a B, es decir, que A divide a B. Son dos hipótesis. Entonces nos está diciendo que tenemos que concluir de alguna forma que A es menor o igual a B. ¿Cierto? Es menor o igual a B. Entonces aquí podemos desglosar algunas ideas. Estas son las hipótesis, recordemos, y esta es la conclusión. Entonces, ¿de qué forma podemos aplicar las hipótesis para llegar a la conclusión? La primera que podemos observar es esta de acá. Por ejemplo, si A divide a B, por definición sabemos que existe un K tal que B es igual a K por A, ¿cierto? Eso es así. Entonces, en algún punto nosotros tendríamos que utilizar la siguiente hipótesis, es decir, esta hipótesis la tendríamos que usar. ¿De qué manera? Bueno, nos está diciendo que A es positivo y que B es positivo. Entonces, bueno, aquí está. Claramente podemos observar que K debe ser positivo, ¿no? Porque si K fuera negativo, entonces negativo por más va a dar menos, entonces B no puede ser positivo, eso estaría mal. Así que K forzosamente debe ser positivo. O sea que básicamente acabamos de concluir que K es positivo, pero como debe ser entero por definición, ¿verdad? De divisibilidad, entonces K debe ser mayor o igual a 1. Entonces ahí tenemos una primera observación. El valor de K debe ser mayor o igual a 1. Entonces perfecto. Entonces observemos que a partir de acá nosotros podríamos decir, bueno, A por K es mayor o igual a, es decir, multiplicando A por ambos lados. Pero esto de aquí es B, así que B es mayor o igual a A. Y lo concluimos, ¿no? Entonces, estas ideas que hemos hecho en este borrador son las que vamos a formalizar acá, ¿sí? Vamos a formalizar. ¿Cómo las formalizamos? Bueno, empezamos. Prueba. Vamos a ver. Vamos a ver y diríamos. Nuevamente es una demostración directa que vamos a ir de lo particular a lo general, ¿no? Es decir, vamos a darnos sean A, B enteros positivos, ¿no? Nos está diciendo aquí, enteros positivos. Con el criterio que, o con una condición que A divide a B. Entonces, por definición, existe K entero tal que B es igual a K veces A. Como A y B son positivos, K también lo es. Listo.
Era básicamente lo que habíamos dicho. Es decir, K es mayor o igual a 1. Luego, A por K es mayor o igual a A. De esto se tiene que B es igual a A por K y esto es mayor o igual a A. Luego B es mayor o igual a A y era lo que queríamos demostrar, ¿no? Era algo que ya hemos sabido desde la escuela, ¿no? Si nosotros tenemos dos números donde uno divide al otro, pues el que lo divide debe de ser más pequeño, ¿no? Debe ser menor. Entonces, ¿qué sería no divisibilidad? O mejor dicho, cuando un número no divide a otro. Bueno, cuando el cociente no es un número entero. ¿Sí? Cuando n entre d no es un número entero. Vamos al siguiente teorema. Para todos los números enteros A, B y C, si A divide B y B divide C, entonces A divide B. Bueno, este vamos a dejarlo para ustedes. Si tienen alguna duda para formalizarlo, pues me escriben, me preguntan. Y si tienen alguna duda de cómo hacerlo, también me pueden preguntar, ¿no? Más o menos la idea que les puedo llegar a dar es que, como hipótesis, las ideas, ¿no? Tenemos de que A divide a B, B divide a C, entonces hay que demostrar que A divide a C. De esta hipótesis sabemos que B es igual a K1 por A, es decir, para algún entero K1, y C es igual a K2 por B, ¿no? Para algún otro entero K2. Pero hemos dicho que B es igual a K1, entonces quiere decir que C es igual a K2 por K1 por A. Pero esto es K3 por cerradura de los enteros. Entonces podemos ver que C es igual a K3 por A. Esto es si solo si A divide a C, ¿verdad? Entonces parece que ahí por ahí va. Hay que formalizarlo nada más. De esta manera llegamos a el teorema de factorización única de números enteros, o muy bien conocido como el teorema fundamental del cálculo. Este teorema lo podemos demostrar, recuerden, todos los teoremas podemos demostrarlo, las definiciones no, las definiciones son las que aceptamos, pero los teoremas sí podemos demostrarlo. Este teorema, que es el teorema fundamental de la aritmética, perdón, también podríamos demostrarlo, solo que para esta primera introducción, pues es un teorema un poquito complicado. Necesitamos otras cositas, ¿no? Pero básicamente nos dice que, en pocas palabras, todo número entero mayor a 1, o sea, todo número natural, se puede factorizar como producto de primos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden darse cualquier número, por ejemplo, el 16. Podemos ver que el 16 se puede descomponer como 2 a la 8, ¿no? Perdón, 2 a la 4. 2 a la 4, 2 por 2, 4, 2 por... De 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Entonces ahí está, 2 a la 4. Vamos a ver otro, el 22, vaya. El 22 se puede descomponer como 11 por 2. Ahí están los dos primos. ¿Sí? 11 es primo y 2 es primo. Entonces ahí está. Entonces, cualquier número que ustedes se den, se puede terminar o se puede expresar como producto de primos. A esa forma de expresarlo y de manera ordenada con los primos de forma de menor a mayor es lo que se conoce como forma de factorización estándar. Es lo que se conoce así. Eso es una definición. O sea, la forma en que vamos a llamar este tipo de factorización es forma de factorización estándar. Existe de estos resultados se desprende lo que se conoce como el teorema del cociente residuo, que básicamente nos dice que todo número natural, si tenemos un número n, perdón, y tenemos un entero positivo d, entonces van a existir estos dos números q y r. Ya sabemos que a q nosotros le llamamos cociente, ¿cierto? Y a este le llamamos residuo, es el de toda la vida. Es decir, que el n se puede descomponer como d por q más r. Por ejemplo, vamos a ponernos en contexto. Por ejemplo, si yo tengo que n es igual a 13
y tengo que D es igual a 4, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son R y quiénes son Q en nuestro caso? Pues muy simple, ¿no? Q sería 3, desde luego, y R sería 1, ¿verdad? El residuo. Es decir, que 13 lo podemos ver como 4 por 3 más 1. ¿Qué les parece? Y así podemos darnos todo, ¿no? O sea, esto es básicamente lo de la escuela. Solamente que lo estamos viendo aquí con el teorema del cociente residuo. Lo podemos demostrar también. Pero vamos a la siguiente parte, que es la que quiero llegar, ¿no? Existen dos operaciones muy importantes, que es la operación div y mod. Div de divisor y mod de módulo, modular, operación modular. Que básicamente es que dado un entero n y un entero positivo n, entonces n div de d es el cociente entero que se divide cuando n, valga la redundancia, se divide por d. Por ejemplo, si nosotros tenemos n es igual a 20 y d es igual a, vamos a decir, 6, por decir algo, entonces decir 20, ¿verdad? Decir 20 dividido 6, esto nos va a dar como resultado, y es muy importante, el cociente. Por tanto, más cercano, ¿no? Por tanto, ¿cuál sería el cociente en este caso? Sería 3, ¿cierto? Por el contrario, n módulo d, este de acá, este nos va a dar el residuo. Es decir, que si yo digo 20 módulo d, que en este caso es 6, pues me va a dar el residuo. ¿Cuál es el residuo de dividir 20 entre d? Pues 2, ¿cierto? Básicamente, 2. Entonces, podemos observar que hay una clara correspondencia entre 20, que lo podemos escribir como 3 por 6, más 2, siendo 2 el residuo, nuevamente, este es R, y este es el Q, ¿cierto? Que nos decía la definición esta de acá. Esta definición de acá era básicamente, o es básicamente esto de acá. Pero, entonces hay una relación muy directa con las operaciones cociente y con las operaciones residuales, ¿sí? Con la operación residual yo voy a obtener el residuo, valga la redundancia, y con la operación del cociente, del div, voy a obtener, valga la redundancia, el cociente. Entonces, simbólicamente, si n y d son números enteros y d es mayor que 0, entonces se tiene esto. N div d me va a dar q, que es el cociente, y n módulo d me va a dar r. Si, solo si, n se puede descomponer de esta forma. Cabe recalcar que R va a tomar valores desde 0 hasta menor a D. Cuando R es igual a 0, quiere decir que D divide a N. Por ejemplo, si hubiera dicho si hubiera dicho N igual a 30 y D igual a 5, pues nada, 30 módulo 5 es 0. Entonces podemos ver que el residuo en este caso es 0. ¿Y qué significa que el residuo sea 0? Pues quiere decir que la factorización, perdón, la división tiene, o el cociente de la división, perdón, es exacto, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nosotros calculamos 30 div de 6, perdón, div de 5, ya leí la respuesta, es 6. En pocas palabras, nosotros podemos expresar al 30 como 5 por 6, ¿cierto? Nuevamente, si observamos aquí, el residuo es 0, ¿no? Pero si observamos esto de acá, es la definición de divisibilidad. Es decir, que nosotros podemos decir que 5 divide a 30 perfectamente. ¿Por qué? Porque existe este K, ¿verdad? Con el concepto de divisibilidad, el 6 es el K, ¿no? El K que tiene la definición de divisibilidad, pero con el concepto de las operaciones división y modular, pues entonces este es el cociente, ¿no? Desde luego. Pero es lo mismo, el K y el Q es lo mismo, ¿no? Es el mismo cociente.
Veamos para qué nos puede llegar a servir esto de manera práctica. De hecho, las operaciones modulares y de división son altamente utilizadas. Por ejemplo, supónganse que hoy es martes, bueno, de hecho hoy es martes, y que quisiéramos saber cuánto o qué día va a ser dentro de 1000 días. En principio puede ser un poco extraño, ¿no? Pero si nosotros partimos del hecho de que hoy es martes, ¿no? Entonces, 7 días después, esto va a ser martes todavía. Entonces quiere decir que si yo estoy en martes, ¿verdad? Si hoy es martes, 14 días después, ¿qué va a ser? También martes. Ujú. Entonces, si hoy es martes, ¿qué va a pasar en 8 días después? Pues básicamente, en 7 días voy a estar en Marte más un día, o sea que va a ser miércoles, ¿no? Si ustedes observan, lo que acabamos de hacer nosotros de manera mental es que este un día que nos quedaba, este un día, resulta ser el residuo de 8 módulo 7. Ese residuo fue la cantidad de días que yo le sumo a partir del martes. Por ejemplo, acá, ¿por qué siempre se quedaba en martes? Bueno, porque el residuo era 0 básicamente, porque 7 módulo 7, esto es igual a 0. Entonces, de esa manera, lo que básicamente el problema se reduce es a calcular la operación residual y simplemente dividirlo, ¿no? Básicamente. Perdón, sumarle esos valores residuales. Vamos a ver, por ejemplo, ¿cuánto sería entonces 1000 módulo 7, ¿no? Bueno, yo lo voy a hacer aquí más o menos. En 100 son 700, en 50 son 1050. Tengo que bajar a 1001, entonces tengo que bajar a... Entonces, ¿cuánto sería? 143, 142. No, pero sí, 142. Entonces, a 6. Entonces esto tiene que ser 6 más o menos. Bueno, con la calculadora pues es un poco más fácil. Vamos a ver aquí calculadora. Y veamos cómo lo podemos hacer. Entonces, yo digo 1000 dividido entre 7. Esto me da el cociente, ¿no? Voy a quitar la parte entera. Menos 142. Y ahora ya tengo el residuo. Claro, esto es un valor decimal, ¿no? Entonces, para ello yo tengo que multiplicarlo por el divisor, por el 7. Es una operación bien sencilla. Ahí está, ¿no? Sí me dio el 6. Claro. De la manera que lo hice fue aproximado, ¿no? Pero sí me dio el 6. Entonces, son 6 días que le voy a sumar a partir del martes. Entonces, aquí puedo pensar de otra manera. Martes. Si le sumo 7 días, vuelvo a quedar en martes, ¿cierto? Pero como van a ser 6, entonces al final aquí me quedaría en lunes, ¿sí? Si quieren pueden ir sumando, ¿no? Martes le sumo un día, pues es miércoles, le sumo el otro, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, ahí están los 6 días. Entonces, a partir de hoy, dentro de 1000 días, va a ser lunes. El día va a ser lunes. Vean que aquí hay otro ejercicio que de repente puede ser más interesante y lo voy a dejar para ustedes para ver cómo lo analizan. Por ejemplo, imagínense que para el 1 de enero del 2000 fue sábado y el año 2000 fue bisiesto. La pregunta aquí sería, ¿qué día de la semana será el 1 de enero del 2050? El 1 de enero del 2050, ¿qué día de la semana será? 50 años después. Ojo, aquí hay que considerar los años bisiestos, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo podrían calcular? Nuevamente utilizando las operaciones residual y divisor, ¿no? Perfecto. Esto lo dejo para ustedes porque el que me voy a centrar a realizar es este, porque este podríamos empezar a demostrar. Estos dos no los demostramos. ¿Por qué? Porque estos son ejercicios, ¿sí? Son ejercicios. Pero este dice demuestre que para todo entero n, si n módulo 5 es igual a 3, entonces n al cuadrado módulo 5 es igual a 4. Un poco extraño, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo resolvemos. Voy a borrar por acá y voy a empezar a desarrollarlo.
Voy a decir prueba. Muy simple, ¿no? Vamos a ver. Demuestre que para todo entero n, si n módulo 5, ok. Vamos a decir, sea n un entero. Tal que la hipótesis se cumple. Es decir, tal que n módulo 5 es igual a 3. Entonces, por el cociente del residuo chino, ¿verdad? Perdón, por el cociente, por el teorema del residuo cociente, del residuo, vamos a ver, voy a borrar acá, del residuo cociente, se tiene que n es igual a 5 por k más 3, ¿cierto? Para algún k entero. Entonces esto puede estar un poco complicado, pero bueno, aquí podríamos hacer lo siguiente. Luego, lo voy a hacer en rojo, 2 puntos. Podríamos multiplicar n por ambos lados y tendríamos n al cuadrado va a ser igual a 5k más 3 al cuadrado. Esto es 25k al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que sería más 30k más el segundo al cuadrado. Perfecto. Bueno, aquí podemos observar que este 9 lo podemos factorizar como 5 más 4, ¿no? Así entonces, n cuadrado es igual a factor común de 5 por 5k al cuadrado más 6k más 1 más 4. ¿Cierto? Si observan, lo que he hecho es este 5 de acá, lo metí en esta expresión. ¿Cierto? Es decir, si yo desarrollo esto con la propiedad distributiva, pues voy a obtener otra vez este resultado. Pero esto es interesante porque acá, miren que aquí ya construimos esto, nosotros sabemos que es otro número entero, ¿no? Lo podemos llamar k asterisco. Entonces, tomando k asterisco igual a 5k cuadrado más 6k más 1, que están en los enteros, entonces n al cuadrado es igual a 5 por k asterisco más 4. Y si ustedes observan, básicamente lo que estamos diciendo es que n al cuadrado módulo 5 tiene como residuo al 4, ¿verdad? Por el teorema residuo cociente, ¿sí? Por este teorema residuo cociente y por la definición que tenemos acá, básicamente. Entonces, podríamos decir que luego n al cuadrado módulo 5 es igual a 4 y era exactamente lo que queríamos mostrar, ¿no? Básicamente, lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Que n al cuadrado módulo 5 es igual a 4 y es eso lo que demostramos. ¿Ok? Excelente. Continuemos. Veamos la siguiente situación. Todo lo que hemos hecho hasta el momento es centrarnos en, número 1, la necesidad de las definiciones. Si nosotros no tuviéramos definiciones, no podríamos comprender conceptos y mucho menos poder demostrar resultados. Número 2, comprender que todo teorema, proposición o lema
que demostremos es un resultado que ahora podemos utilizar porque ya lo hemos demostrado, ¿no? Ya sabemos que esa propiedad es verdadera. ¿Cómo lo hemos demostrado? Bueno, lo hemos demostrado en primera instancia por el método de agotamiento cuando el D es pequeño, ¿no? Cuando el dominio es pequeño, cuando podemos utilizar cada uno de los elementos. Pero en la mayoría de los casos, como se podrán haber dado cuenta, las demostraciones podríamos pensarlas que son como infinitas, ¿no? O sea, los elementos son infinitos. Entonces, para ello utilizamos la generalización a partir de lo particular, ¿no? Es decir, tomamos valores cualesquiera y a partir de ahí desarrollamos nuestros argumentos para poder concluir, ¿no? Para dar demostrar lo que al final queremos, que es la conclusión, tomando en cuenta siempre las hipótesis. Las hipótesis son muy importantes. Tenemos que utilizar todas las hipótesis tal y como lo hicimos en los ejercicios anteriores. Posteriormente a ello, viene una técnica de demostración que es muy importante, ¿sí? La técnica de demostración es la demostración por casos. Pero el día de hoy esto ya se hizo un poco largo, ¿sí? Y además esta técnica de demostración pues hay que tomarle un poco de cuidado. Y posteriormente vamos a ver la técnica de demostración por reducción a lo absurdo, que es una de las más importantes, que en matemática decimos es la vieja confiable, pero es muy muy interesante cómo es que funciona la reducción a lo absurdo. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, comprendiendo que el único método de demostración que hemos visto formalmente es el de la demostración directa. ¿Por qué decimos que es directa? Porque partimos de las hipótesis, que es lo que hemos hecho. Partimos de las hipótesis y directamente por una serie de razonamientos, por razonamiento 1, razonamiento 2, llegamos hacia la conclusión, ¿no? Llegamos a la conclusión, al resultado, construimos la conclusión. Ojo, con la construimos, no es que utilizamos la construcción. Así que revisen nuevamente el video y se van a dar cuenta que lo que hemos estado haciendo es tomar las hipótesis y a partir de las hipótesis construir la conclusión, ¿no? Esa es la demostración directa. Bueno, entonces esto sería todo y nos vemos en el próximo, donde vamos a ver la técnica de demostración por casos, número 1. Número 2, la técnica de demostración por contradicción, algunos ejemplos. Y vamos a hacer una pequeñísima y muy breve introducción de la idea de cuál sería la técnica o la demostración por inducción, ¿no? Solamente una pequeña idea. Así que nos vemos allá.